En esta sesión veremos algunas opciones sobre cómo elaborar una clasificación nacional de actividades y cómo se puede usar la CIIU en el proceso. Sabemos que no existe un marco legal que obligue a todos los países a utilizar la CIIU tal como es, y sabemos que los países tienen necesidades diferentes al producir sus propias estadísticas nacionales. Por lo tanto, analizaremos algunas de las opciones que existen al usar la CIIU como base para el desarrollo de la clasificación nacional y veremos algunas de las dificultades que pueden surgir en el proceso. Si miramos hacia atrás a los orígenes de la CIIU, creada en 1948, podemos ver que siempre tuvo dos objetivos. Por un lado, se suponía que proporcionaba una herramienta para la comparación internacional, y por otro lado, se suponía que proporcionaba orientación a los países en el desarrollo de una estructura de clasificación nacional de actividades. Así que, a lo largo del tiempo, la CIIU ha sido revisada periódicamente. Se ha utilizado para mantenerla siempre relevante con los cambios económicos y como un efecto de este proceso, vemos una creciente necesidad de datos detallados que han dado lugar a versiones más y más detalladas de la CIIU. Cuando intentamos elaborar la estructura de una clasificación nacional, ¿cuáles son los diferentes enfoques que podemos adoptar? El número 1, por supuesto, es utilizar la CIIU como punto de partida. La CIIU es una clasificación internacional que tiene una estructura muy desarrollada y una gran desagregación que aplica a la mayoría de los países del mundo. La segunda opción sería basar nuestro trabajo en versiones históricas de la clasificación nacional que han existido probablemente durante muchos años y se han personalizado según las circunstancias específicas nacionales. Y la tercera opción sería comenzar completamente desde cero. Desarrollamos nuevos conceptos que queremos integrar en la clasificación, la construimos a partir de estos conceptos probablemente nuevos y vemos cuál será la estructura resultante. Por supuesto, en esta sesión solo queremos ver la opción de utilizar la CIIU como punto de partida, porque los demás serían realmente diferentes de un país a otro y por supuesto tienen que ver principalmente con la comparabilidad internacional y el uso de enfoques comunes. Si utilizamos la CIIU como base para nuestro trabajo de desarrollo de una estructura de una clasificación nacional, podemos adoptar diferentes enfoques con diferentes niveles de adhesión a la estructura original de la CIIU. La primera opción, y la más fácil de todas, es adoptar la estructura de la CIIU tal como es sin realizar modificaciones. En realidad, vemos una gran cantidad de países en todo el mundo que utilizan este enfoque. No es realmente una sorpresa porque la CIIU es una clasificación bastante desarrollada, tiene una estructura lógica con más de 400 categorías, lo cual es suficiente para describir la economía en muchos países del mundo. Vamos a usar los códigos en este ejemplo para ilustrar los otros enfoques. El segundo enfoque sería utilizar la estructura completa de la CIIU y agregar subdivisiones para reflejar industrias importantes a nivel nacional, pero aún así mantener la estructura de codificación de la CIIU. En esencia, lo que podemos hacer es, para comparar datos, es tomar la clasificación nacional y truncarla numéricamente a la CIIU. Aquí vemos un ejemplo. Simplemente tomamos 3 de las categorías de la CIIU y las subdividimos en categorías más detalladas a nivel nacional, donde aparentemente hay una necesidad de generar información más detallada sobre estas diferentes actividades. Vemos que estamos usando el sistema de codificación de la CIIU tal como es y simplemente agregamos un dígito adicional. Eso nos permite subdividir cada una de las categorías de la CIIU en hasta 9 categorías diferentes
para fines nacionales. Y para volver a convertir o comparar los datos de una versión nacional al estándar internacional, todo lo que tenemos que hacer es truncar el código de la clasificación nacional y los 4 dígitos restantes nos dan el enlace a la clasificación de la CIIU. Entonces, en realidad es una extensión, simplemente agregando más detalles a la clasificación de manera consistente. Un ejemplo de este enfoque es la Clasificación Industrial Uniforme de Filipinas de 2009, que se ha elaborado con base en la CIIU Revisión 4. Como ejemplo tenemos la categoría 0116, cultivo de fibra, en la sección de agricultura de la CIIU, que se ha subdividido en categorías nacionales más detalladas que reflejan la cosecha de diferentes tipos de cultivos de fibra que son importantes para producir estadísticas a nivel nacional. Otro ejemplo sería la Clasificación Industrial Uniforme de Noruega. Si nos fijamos en la CIIU en ese ejemplo en particular, vemos que hay una categoría que cubre todo el transporte marítimo y costero de carga. Sin embargo, Noruega tiene una línea costera muy larga y el transporte por agua es una actividad muy importante en el país. Por lo tanto, para producir estadísticas significativas, tener una sola categoría que cubre todas las actividades no sería suficiente. Por lo tanto, para fines nacionales, Noruega ha introducido 4 subdivisiones de esta categoría que describen componentes separados del transporte de carga por agua que deben medirse en el país para producir estadísticas significativas. Entonces, junto con el ejemplo anterior, podemos ver que este tipo de modificación de la CIIU incorporando más desagregaciones tiene sentido cada vez que tenemos una actividad en un país que es muy importante, donde necesitamos producir estadísticas más detalladas. La desagregación del caso de Noruega aquí expuesto no sería útil para los países que no tienen una línea costera muy larga. Por ejemplo, Nepal o Bután no necesitarían este tipo de categoría. Entonces, realmente es una extensión que hacemos a nivel nacional, pero llevarlo al nivel internacional sería una carga demasiado grande para la mayoría de los países. La siguiente opción que se tiene cuando se usa la CIIU como base para el desarrollo de la clasificación nacional es similar a la anterior, pero no se extiende la estructura de codificación, sino que se llevan a cabo algunos cambios, como se hace, por ejemplo, en la clasificación de actividad europea, lo que significa que se requiere una tabla de correspondencia, pero tiene alguna otra ventaja. Este ejemplo nos muestra una parte de la relación entre la CIIU Revisión 4 y la NACE Revisión 2, y podemos ver que la NACE ha introducido una mayor desagregación aquí. Por ejemplo, en la primera categoría, donde la CIIU tiene solo una clase, la NACE introduce 5 clases para este tipo de actividad manufacturera. Como se recordará, en una diapositiva anterior mostré el mismo tipo de relación entre la CIIU y una estructura de clasificación nacional con el mismo tipo de industrias, pero el sistema de codificación era diferente. En la otra diapositiva se utilizó un sistema de codificación con 5 dígitos que siempre ha agregado un dígito al código de la CIIU. Aquí, en el caso de NACE, no se hace esto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar realmente el enfoque que vemos aquí? Bueno, hay 2. Una es que aún se puede mantener un código más corto para nuestro trabajo en la estructura de clasificación. Aquí en la NACE también se usa solo un código de 4 dígitos en lugar de un código de 5 dígitos que se obtiene cuando siempre se agregan dígitos adicionales al sistema de codificación de la CIIU. Una segunda ventaja es que esto da la opción de elevar algunas categorías a un nivel superior. Si nos fijamos en la segunda línea de esta breve tabla, se tiene la fabricación de productos refractarios, que en la CIIU es una industria al nivel de 4 dígitos de la clasificación, mientras que en la NACE es en realidad
una industria en el tercer nivel de la clasificación. Así que, de hecho, esto le da a los países la opción de elevar algunas de las industrias que creen que son muy importantes en su país y necesitan un tratamiento especial o más visibilidad en sus estadísticas para elevarlas a un nivel más alto de la clasificación, mediante el uso de estas pequeñas modificaciones en el sistema de codificación. Aún vemos que si se utilizan las mismas definiciones, se tiene completo cumplimiento con la estructura de la CIIU. Sin embargo, se necesita una tabla de correspondencia para convertir los datos de la clasificación nacional a la CIIU. No se puede, como en el otro ejemplo, simplemente usar un truncamiento de los códigos nacionales. Entonces, esta es una opción válida y a menudo resulta bastante útil cuando se siente que hay ciertas actividades en el país a las que se necesita dar más visibilidad en las estadísticas. La cuarta opción que queremos ver en términos del uso de la CIIU como base para desarrollar una estructura de clasificación nacional sería combinar categorías menos importantes de la CIIU a nivel nacional. Por ejemplo, combinar categorías de la clasificación en el nivel de 2 o 3 dígitos. Un ejemplo de esto es la clasificación industrial uniforme de Singapur. Si nos fijamos en la CIIU en el área de silvicultura y tala de árboles, vemos que tiene 4 clases que subdividen estas actividades. Se tiene la administración de bosques, tala de árboles, recolección de productos forestales y, por supuesto, los servicios de apoyo a la silvicultura. Si se observa la situación geográfica de Singapur, nos daremos cuenta de que la silvicultura no es una actividad principal en este país. Por lo tanto, no tiene sentido que Singapur muestre categorías subdivididas para estos diferentes aspectos de las actividades forestales y de tala. Probablemente también porque no se tienen unidades estadísticas separadas que proporcionen estas diferentes actividades en el país. Por lo tanto, en Singapur todas las actividades forestales y de tala se han combinado en una sola categoría. Por supuesto, los diferentes enfoques para derivar una estructura de clasificación nacional también se pueden mezclar. Este es solo un ejemplo teórico, pero se aplica de manera muy similar a los países que han comenzado a utilizar la CIIU como base para su desarrollo. En el primer caso, vemos que se ha introducido una desagregación adicional en cierta parte de la clasificación, mientras que en las dos líneas siguientes se ve que, dado que la importancia nacional de esas actividades es menor, se han combinado dos categorías. Un ejemplo más común es la situación en la que no queremos colapsar completamente una sección dada de la clasificación, como en el ejemplo de Singapur que acabamos de ver, pero donde queremos reducir el número de elementos dentro de una sección. Echemos un vistazo a la cría de animales. En el grupo 014 tenemos 6 clases separadas para tipos específicos de animales: ganado vacuno, caballos, camellos, ovejas, cerdos y aves de corral, así como una clase residual para todos los demás tipos de animales. Un país puede revisar esta lista y decir, sí, estas son categorías que necesitamos, ya que la cría de pollos, cerdos y ganado vacuno es importante en nuestra economía. Sin embargo, no tenemos a nadie que críe camellos, o al menos hay tan pocos que no son económicamente relevantes, y no necesitamos esa clase. ¿Qué podemos hacer en tal caso? Combinar todo el grupo cría de animales no sería útil, ya que necesitamos mantener algunas de estas clases. ¿Podemos simplemente eliminar la clase 0143 y decir que no existe? La respuesta es no. Dado que todavía puede haber una pequeña producción,
ahora o en el futuro, debemos mantener un lugar en la clasificación para este tipo de actividad. Eso significa que tenemos que incluir los contenidos de esta clase en otra clase de la clasificación. Hay esencialmente dos opciones. Opción A, combinar esta actividad con otra clase, con excepción de la categoría residual. Por supuesto, esto cambiaría el alcance de la otra categoría, aunque solo ligeramente, y debemos indicar este cambio. Esto podría hacerse cambiando el título o la nota explicativa de la clase. Modificar el título puede ser un cambio demasiado grande para un movimiento tan pequeño. Hay que recordar que estamos tratando de eliminar una categoría muy pequeña de esta clasificación. A menos que la clase que queremos eliminar sea muy similar en naturaleza a otra clase vecina, no recomendamos este enfoque. En este ejemplo particular, ninguno de los otros animales se puede combinar de manera significativa con los camellos, por lo que no debemos usar esta opción aquí. Eso nos deja con una mejor opción B. Incluir esta actividad en la categoría residual. Esto tiene sentido, ya que la clase que queremos eliminar es pequeña. No tenemos que cambiar el título, ya que los camellos son ahora otros animales, ya que no pertenecen a las clases de ganado vacuno, caballos, ovejas, cerdos o pollos. Sería útil en este caso agregar una línea en la nota explicativa de la clase 0149 que diga cría de camellos para aclarar el cambio. Esto nos dejaría con la siguiente estructura. Hay otra opción para hacer un cambio en la estructura visible cuando combinamos categorías. En este ejemplo, asumamos que consideramos que nuestras clases para la reparación de equipo eléctrico y equipo electrónico son demasiado pequeñas, pero combinadas seguirían siendo relevantes para nuestro país. En este caso no usaríamos la categoría residual, sino que combinaríamos 3313 y 3314. Esto podría verse así. No se verán afectadas más clases que las resaltadas. Para hacer más visible que se ha producido un cambio en el alcance, es posible que deseamos evitar la reutilización de un número de código existente. Para hacer eso, podríamos tomar un nuevo número de código no utilizado para esta nueva clase, por ejemplo, como este. Esto es un método que a veces podemos ver en la revisión del sistema armonizado. Por supuesto, esto solo puede hacerse si hay códigos no utilizados disponibles, lo que puede limitar en gran medida el número de casos en los que esta es realmente una opción. Si hacemos una combinación con la categoría residual, entonces esta regla no debería aplicarse, ya que todavía tenemos una categoría residual, solo que con un alcance mayor, que debería seguir tener un código que termina en 9. Ahora, cuando se observan estos diferentes enfoques, ¿todas tienen el mismo impacto cuando observamos la comparabilidad internacional? La respuesta es no. Para los primeros tres, cuando en realidad se utiliza la CIIU tal cual o se incorpora una mayor desagregación, se sigue manteniendo una comparabilidad total con la CIIU en todos los niveles de la clasificación. Por lo tanto, podemos realmente comparar los datos de todos los países del mundo para todas las categorías en la CIIU. Si se usa la última opción, donde se elevan algunas de las categorías de nivel inferior, combinando actividades en la clasificación nacional, se mantiene la comparabilidad con la CIIU solo en niveles más altos. Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta, pues puede parecer razonable hacerlo a nivel nacional, pero se paga el precio en términos de una comparabilidad internacional reducida.
Se han examinado las diferentes opciones que se pueden usar para desarrollar una estructura de clasificación nacional cuando se utiliza la CIIU como base. Entonces, solo queda añadir unas pocas palabras sobre lo que está sucediendo cuando se utilizan clasificaciones históricas nacionales como base para este trabajo. Bueno, siempre se debe tener en cuenta que el uso de una clasificación no basada en la CIIU siempre creará dificultades para la comparación internacional. Siempre se tendrán que usar tablas de correspondencia para comparar datos de una clasificación a otra o de un país a otro. Y un gran problema que vemos es que se tiene un límite en la comparabilidad de los datos entre estas clasificaciones debido a los enlaces parciales que casi siempre existirán en dichas tablas de correspondencia. Así que, aunque los países son libres de usar las clasificaciones históricas como base para su trabajo, especialmente dado que estas clasificaciones históricas pueden tener largos antecedentes de aplicaciones en los países y reflejar las características nacionales específicas en su estructura económica, siempre estamos alentando los esfuerzos para alinear los datos históricos con la CIIU. Por supuesto, eso se puede hacer a nivel detallado, solo sin tener en cuenta las estructuras de agregación de la CIIU. Eso permite ser más consistentes en términos de las definiciones detalladas que se están usando en los niveles más desagregados de la clasificación, pero también se puede hacer paso a paso, alineando secciones individuales de las clasificaciones. Hemos examinado cómo se puede agregar o reducir detalles en la clasificación y cómo hacer que esto sea visible en el sistema de codificación. La gran pregunta que queda sigue siendo ¿qué desagregación se debe considerar? La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas recomienda que las categorías detalladas de una clasificación nacional se puedan reorganizar y agregar para que se correspondan con el nivel de 2 dígitos de la CIIU, sin pérdida de datos. Por supuesto, esto es solo un requisito de comparabilidad de alto nivel y realmente no aborda la cuestión de qué tan detallada debe ser la clasificación nacional. Estamos conscientes de que la mayoría de las estadísticas y la mayoría de los usuarios requerirían más información en términos de comparabilidad internacional, incluso en niveles más bajos. Entonces, lo que sabemos es que los países pueden querer agregar una mayor desagregación para actividades de particular importancia para la economía nacional, como en los ejemplos que hemos visto, y podrían querer eliminar desagregaciones por razones relacionadas con el tamaño y la relevancia, la confidencialidad o la homogeneidad en estas áreas particulares de la clasificación. También se debe tener en cuenta que la clasificación para la recopilación de datos puede ser más detallada que para la difusión de datos. El uso de una mayor desagregación para el levantamiento en este momento permite ajustes futuros si las industrias individuales están creciendo. El nivel de detalle para la publicación depende, por supuesto, del tipo de estadísticas y, en ese sentido, los requisitos más detallados para la publicación de estas estadísticas afectan la necesidad de detalle o granularidad de la clasificación, como suele llamarse. Entonces, en general, no existen pautas fijas para la elección adecuada de la desagregación, pero hay algunos métodos que se han utilizado en el pasado y vamos a ver algunos de esos ejemplos ahora. Veamos 3 enfoques que pueden ayudar a determinar el nivel que se quiere introducir en la clasificación nacional. El primero lo llamaríamos el enfoque formal. Funciona eligiendo una determinada variable como el número de unidades estadísticas, el número de empleados o el valor agregado. Con base en esta variable, se calcula una proporción entre lo que se encuentra dentro de la categoría y el promedio entre los hermanos,
Los hermanos son categorías que están en el mismo nivel de la clasificación, pero dentro de la misma categoría del nivel superior. Así, dependiendo del tamaño de esta relación, se decide si eliminar, mantener o dividir la categoría que se había considerado. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes. El primero es que es difícil definir los diferentes niveles o pesos. ¿Por qué se toma una decisión basada en el valor de la proporción mayor o menor que 1.5? ¿Por qué este borde no se establece en 1.3 o 1.7? Entonces, este es un poco de un valor arbitrario que dará resultados diferentes. También se obtienen diferentes resultados si se utilizan diferentes variables. Entonces, si se hace este cálculo en función del número de unidades estadísticas, se puede obtener un resultado diferente que al elegir el número de empleados como base para el cálculo. Claro está que el nivel de detalle en esa categoría de la clasificación también influye en el resultado. Y un problema importante aquí también es que este enfoque ignora los aspectos dinámicos, por lo que se basa en la información que está disponible en un momento determinado, pero no considera ningún cambio futuro que se espera en esta parte de la clasificación en los próximos años. El segundo enfoque se conoce como enfoque basado en la homogeneidad, porque se basa en los índices de homogeneidad que incluyen el índice de especialización y el índice de cobertura. La relación de especialización de una industria es la producción de bienes y servicios característicos de esa actividad en proporción a su producción total. Por otro lado, el índice de cobertura es la producción de bienes y servicios característicos de esa actividad en proporción a la producción total de los mismos bienes y servicios por parte de la economía en su conjunto. Con base en estas relaciones, se comprime o amplía la clasificación. Por supuesto, hay algunos inconvenientes serios. Uno es que usualmente no hay suficientes datos disponibles para realizar este tipo de cálculo que se puede requerir para tener una clara distinción entre los requisitos de expansión o compresión de la clasificación. Tampoco se tiene una definición definitiva y mutuamente excluyente de los productos característicos para cada una de las actividades. El tercer enfoque se conoce como enfoque pragmático. Se obtiene con la participación de los usuarios de datos, pero también toma en cuenta las preocupaciones especiales, como la confidencialidad, la carga adicional de información y el crecimiento de las industrias. En este enfoque, las nuevas subclases solo se crean si hay una demanda de los usuarios para ello. Sin embargo, los usuarios deben justificar la necesidad de las divisiones, estimar el número de unidades e ingresos afectados y hacer esto no solo en función de la situación actual, sino también tener en cuenta las expectativas futuras en estas áreas. Por supuesto, se debe tomar en cuenta la confidencialidad y la carga de información adicional. También hay que tener en cuenta que no hay umbrales estrictos. Entonces, por ejemplo, si se considera el número de unidades afectadas como un criterio, no se aplica el mismo número en todas las áreas de la clasificación. Las desventajas de este enfoque son, por supuesto, que requieren discusiones desafiantes e intensas y no siempre se podrán satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Estos enfoques son bastante distintos, pero lo que parece más práctico es utilizar el enfoque pragmático y complementarlo en ciertas áreas de la clasificación donde se dispone de datos con información que se puede obtener a través del enfoque formal o el basado en la homogeneidad. Cuando discutamos los detalles que queremos introducir en la clasificación nacional, siempre nos enfrentaremos a las crecientes demandas de los usuarios para obtener estadísticas cada vez más detalladas,
así como para obtener clasificaciones más detalladas. Pero hay limitaciones, y tenemos que ser conscientes de las implicaciones de un sistema de clasificación más detallado. Puede ser más difícil establecer definiciones claras, comprensibles y viables para las categorías desagregadas. El número de errores de clasificación puede aumentar, lo que resulta en estadísticas menos confiables. Las encuestas requerirán muestras más grandes y el costo de la recopilación de datos generalmente aumentará. Una pregunta muy importante a considerar en este contexto es: ¿las unidades estadísticas muestran suficiente especialización para respaldar una clasificación más detallada? Esto se remonta al tema de los índices de homogeneidad que vimos en una pantalla anterior. Existen ejemplos en muchas áreas de la clasificación, pero la agricultura es un área donde se tienen varios de estos casos. Por ejemplo, la clase 0124 de la CIIU, cultivo de frutas pomáceas y frutas de hueso, incluye el cultivo de manzanas, peras y varias otras frutas. Puedo sentir la tentación de tener categorías separadas en mi país para el cultivo de manzanas y para el cultivo de peras. Sin embargo, puedo descubrir que en mi país cada unidad agrícola que cultiva manzanas también cultiva peras. En tal caso, no sería útil tener dos categorías separadas, ya que las unidades que están involucradas en el cultivo de manzanas y peras probablemente no se clasificarán de manera consistente en estas dos categorías. Finalmente, veamos algunos problemas que surgen cuando hablamos de estructurar una nueva clasificación. La estructura y las definiciones de la CIIU se basan en unos pocos criterios, esto es, insumos, procesos, productos y uso de los productos. La pregunta que a veces surge es: ¿deberían agregarse otros criterios para fines nacionales? Por ejemplo, ¿deberíamos tener categorías separadas para entidades privadas y públicas? ¿Deberíamos tener categorías separadas en la clasificación para la fabricación a mano, artesanía, versus la fabricación con máquinas? Deberíamos tener categorías separadas para las empresas nacionales y las de propiedad extranjera. El problema aquí es que estas son clasificaciones cruzadas y en realidad deberían ser tratadas como tales. Por lo tanto, debería haber una clasificación separada que separe, por ejemplo, las entidades privadas de las públicas, y no debería incluirse en la clasificación de las actividades. Sin embargo, en casos limitados puede ser aceptable incorporar este tipo de distinción en la estructura principal de una clasificación de actividades, aunque se rompan los conceptos. Y creo que solo recomendaríamos esto si se aplica solo a algunas categorías en la CIIU. Si es una distinción que se debe hacer en todas las actividades económicas, no recomendaríamos tener esto en la estructura de la CIIU, sino tratarlo como una clasificación cruzada con otra dimensión. La pregunta aquí, por supuesto, siempre es: ¿cuáles son las aplicaciones de este tipo de distinción? Y eso determinará qué tan grande es el impacto en la clasificación y cuántas categorías se verían afectadas. El siguiente punto ya se incluyó en una diapositiva anterior, pero quiero repetirlo porque es muy importante. La cuestión es evitar siempre la adición innecesaria de detalles. A menudo hay una demanda, pero siempre tenemos que preguntarnos: ¿existe realmente la forma de especialización prevista? ¿Se pueden hacer distinciones de una manera confiable? De lo contrario, no es posible producir estadísticas significativas a partir de detalles que no se pueden observar en la práctica. Hay otro punto que hemos visto en un ejemplo anterior, pero quiero repetirlo también. Algunas veces se puede pensar que una actividad determinada no existe en un país,
o que no es visible, y existe el deseo de reestructurar la clasificación simplemente saltando ese código y renumerando las categorías restantes en la estructura de la clasificación. La recomendación sería, por supuesto, que cuando se siga la estructura de la CIIU y el sistema de codificación, no se renumeren los códigos si se desea omitir un número de código. Hay dos cuestiones relacionadas con esto. Una es que, independientemente de la legalidad, el tamaño u otras inquietudes, esta actividad aún se encuentra dentro del alcance conceptual y debe incluirse en el sistema de cuentas nacionales. Por lo tanto, hay dos opciones: mantener la actividad en la clasificación sin publicar datos sobre ella, o combinarla con otra actividad. Eso, por supuesto, como en los ejemplos que hemos visto antes, tendría un impacto en la comparabilidad internacional. Además, la renumeración en realidad haría que el enlace con la CIIU fuera menos intuitivo. Todavía se podrían convertir los datos de una manera confiable, pero el enlace intuitivo se pierde. Me gustaría finalizar esta sesión con dos comentarios sobre reglas para un buen mantenimiento. Estas reglas no son fijas como para que todos las tengan que seguir, pero hacen que sea un poco más fácil de entender intuitivamente los códigos que se están utilizando en la clasificación. El primer comentario es sobre no subdividir una categoría. Si tenemos una categoría en un cierto nivel de la clasificación que no se subdivide más, el código en el siguiente nivel inferior, que tiene el mismo alcance, debería usar el mismo código con un 0 adjunto. Eso significa que cada vez que miro un código y veo un 0 al final, sé que tiene el mismo alcance que la categoría en el nivel arriba. El segundo comentario es sobre el uso del dígito 9 para categorías residuales. Las categorías residuales a menudo se definen no de una manera muy estricta, sino como todo lo demás que no está incluido en las categorías anteriores. Tener el dígito 9 hace que sea un poco más fácil ver cuál fue el motivo de la creación de esta categoría, cómo se está definiendo. Entonces, estas dos reglas sobre los códigos que tienen un 0 y un 9 al final no son estrictas, pero de alguna manera hacen que sea un poco más fácil entender los códigos cuando se examina la estructura general de códigos y se encuentra este tipo de situaciones. Con esto termina ahora nuestra sesión sobre clasificaciones nacionales. En sesiones posteriores veremos el uso de tablas de correspondencia.